¿Qué tal, pensadores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo diferente hoy, un poquito alejado de lo que normalmente hacemos. Sabéis que tenemos el podcast, así lo pensamos, en Spotify y en iVoox, que podéis escucharnos cada semana. Por allí publicamos un capitulito por semana. Sabéis también que publicamos un vídeo por semana y hoy este vídeo lo vamos a enfocar de una manera distinta. Vamos a arrancar con el de hoy una serie de vídeos que nosotros los vamos a llamar Así lo decimos, ¿no? En consonancia con el Así lo pensamos, y van a ser unos vídeos normalmente a cuatro bandas, por llamarlo de alguna manera, con sobre todo personas que consideramos cercanas, que consideramos amigos y sobre todo con las que nos encanta y nos apetece mucho siempre hablar y reflexionar, ¿no? Y luego os comentaremos el tema de hoy porque creo que para empezar empezamos fuertes y es un tema interesante. Y sin más, bueno, yo soy Guillermo, nos conocéis un poquito ya del podcast. Y bueno, con nosotros está hoy, bueno, como siempre, empezaré por el orden, por David, mi buen amigo, como siempre. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Hola a todos. Miguel, por aquí arriba o por aquí abajo, dependiendo de cómo lo veamos. Buenas tardes, encantadísimo de debutar. Muchísimas gracias por estar. Y también mi buen amigo Alberto, desde las tierras gallegas. ¿Qué tal? Un placer compartir con vosotros. Genial, pues nada, sí, nosotros encantadísimos. Es una charla a cuatro, siempre con dos invitados con los que da gusto hablar. Y hoy hemos elegido un título para este primer evento que consideramos nosotros que va a ser el vídeo un poquitín más largo, ¿no? De por qué estamos sufriendo hoy en día una escalada de mediocridad. Sé que el título así ya de base suena destructor. Sin embargo, creo que con todo lo que conversemos hoy y con lo que vosotros pensadores nos podáis contrastar siempre en los comentarios, creo que será interesante. Yo no sé si alguno de vosotros quiere empezar. Yo voy a poner sobre la mesa que el sentido que le queremos dar al vídeo de hoy no es de crítica, es simplemente hablar de situaciones, de hechos que todos vivimos. Evidentemente, cuando uno tiene interés y aprecio por una cosa, lo primero que intenta hacer es criticarla. Sin embargo, está como esta especie de nueva ola que nos está invadiendo. Solo se puede solucionar por cada uno, que sea cada uno de nosotros el que la intente arreglar. Entonces, no queremos que el enfoque sea de, mira, estos han venido estos cuatro aquí a criticar, sino simplemente a poner hechos sobre la mesa para que todos tengamos puntos de reflexión. De aquí sabemos que vamos a sacar más contenido y que os lo vamos a compartir también. Y sobre todo para nuestro grupo de Telegram, que aprovecho para recordarles a todos, que es @así lo pensamos, encontraréis nuestro QR por allí. Y poco más, solo era esto. Nos reunimos aquí para intentar reflexionar un rato. Hemos elegido unos cuantos puntos para poner sobre la mesa y, oye, el de vosotros que quiera arrancar con lo que quiera, os doy la palabra. Adelante y, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, si os parece, puedo comenzar yo. Dale, Dale, Miguel. dale. Y así me libro de hablar en los siguientes 15 minutos que os tocará a vosotros, ¿no? Bien, yo cuando Guillermo me propuso eso, lo primero que pensé es, uy, a ver cómo nos libramos de que los demás se den cuenta de lo mediocres de lo mediocre que eres tú mismo, Miguel. ¿No? Ah, y dije, vale, pues vamos a empezar a engañarnos, ¿no? Esa sería una de las primeras nociones intuitivas que todos tenemos de la mediocridad, ¿no? Ese amigo que de pronto finge que sabe hablar alemán, el compañero de trabajo que hace una presentación preciosa, que le acabas de aderezar tú con algunas transiciones e imágenes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no es exactamente esa la idea de mediocridad, ¿no? Sobre todo porque implica una cierta tergiversación, ¿no?
no nos sirven los diccionarios para esto. Quiero decir, las definiciones de mediocre o mediocridad del diccionario de la Real Academia Española o del diccionario del Institut d'Estudis Catalans son ellas mismas bastante mediocres. Son 3 palabras, ¿eh? Eh, que vale poco, ¿m? O pues la típica acción y cualidad del ¿no? Vale. Claro, si lo miramos desde un punto de vista histórico, y aquí es cuando meto la cuña yo de soy historiador, hola, me llamo, me llamo Hola, Miguel. historiadores. Sí. Ah, bien, la idea de mediocridad siempre ha sido vinculada no al individuo, sino a la comunidad o a los grupos. ¿M? No solo por la perspectiva del aurea mediocritas, que no es ni mucho menos un halo de mediocridad, sino el justo término medio tan valorado desde los tomistas. ¿Eh? Hasta el siglo XIX toda la educación era tomista eh, en lugares como Baleares. Cuanto más conservador, más tomista. Uh, y por tanto no tenía tanto que ver con esa función, digamos, moral o ética. Por tanto, la idea de vincular mediocridad a estupidez o la idea de vincular mediocridad a fingimiento o mediocridad a decadencia, ¿m? Uh, es una idea muy claramente que se impone desde la segunda mitad del XIX, ¿m? Es decir, desde la crítica romántica, ¿eh? Crítica filosófica y literaria romántica, ¿m? Y que a partir, y perdón, perdón por esta introducción, y que a partir de eh, los años 50 ¿m? Se impone definitivamente con todas las nuevas, entre paréntesis, viejas, muy viejas, teorías del management, ¿no? Cuando empezamos a utilizar la teoría de programas o la teoría del cambio, que son teorías que se crean en la administración americana a finales de los 40 y principios de los 50 y que luego se implementan en los planes de desarrollo de los países en vías de desarrollo, uno de ellos España, claro que sí. Uh, pues empiezan a utilizar conceptos como mediocridad en este sentido. ¿M? Por tanto, partiendo de esto y vinculándolo con la propia experiencia, porque soy historiador y doy clases en la universidad, pero las facturas de casa las paga una fundación de una empresa energética, es decir, soy manager territorial de Fundación Endesa en, en Baleares. Uh, Cuando hablamos de mediocridad, estamos hablando de casi siempre muchísima gente, es decir, conjuntos de personas que dan lo mejor de sí mismos para cumplir un proyecto. ¿M? Esta sería la primera paradoja. ¿M? Damos lo mejor de nosotros mismos y el término medio de lo mejor de nosotros mismos a veces va creciendo, desarrollándose de forma discordante, ¿no? Claro, la segunda paradoja es que nos quedemos que a pesar de que nosotros mismos damos lo mejor de nosotros y no paramos de seguir aprendiendo, ¿m? Por ejemplo, evidentemente ya os habéis dado cuenta, no he aprendido nunca a resumir. ¿M? Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, pero caemos en esa mediocridad que tiene que ver con valores, a veces valores, perdón, con valores epistémicos, ¿m? Es decir, aprendemos hasta un cierto grado y a veces con virtudes eh, morales. A veces nos gusta aparentar, nos gusta robarle tiempo a los compañeros de podcast, nos gusta determinadas cosas que son efectivamente eh, mediocres. Por tanto, yo para enfocar esto desde lo que yo podría aportar, ¿m? Eh, pues terminaría sobre todo con las leyes universales de la estupidez humana, ¿m? Que siempre son un autorretrato. Es decir, se trata de un libro de Carlo Cipolla, Allegro Manontropo,
súper famoso, un economista que en los años 60 se ríe de los demás economistas, y se ha ido vendiendo este libro como si fuera un libro sobre la estupidez en general, pero no es verdad. Se está riendo de sus compañeros de trabajo, ¿no? Y este señor pues enuncia 5 grandes leyes de la estupidez humana que si las lees con atención suelen retratarte Mm. perfectamente. ¿No? Esa sería la primera parte y además de, como siempre, volver a Santo Tomás para, para conocerte a ti mismo y sobre todo para meter ese dedo en la llaga, que si no duele es que no lo has metido suficiente. Muy buena reflexión, desde luego. Yo a lo mejor me bajaría un poco a terrenos, bueno, quizás no con tanta cátedra, ¿no? Pero sin ánimo de ofender, Miguel? Que ha sido estupendo. Pero bueno, yo siempre he pensado, por ejemplo, que el mediocre, realmente la definición de mediocre que posiblemente tenga mucha gente en mente es la del camino que hay a mitad entre lo imperfecto y lo perfecto, ¿no? O al menos como definición es como yo lo veo. Claro, ¿cómo se puede llevar esto? Mira, yo por ejemplo, con mi hijo. Mi hijo es de sacar muy malas notas. Mi hija es de sacar notas estupendas, mi hijo es de sacar malas notas. El consejo que yo siempre le doy es que sea mediocre. Fíjate tú lo que te voy a decir. Yo siempre le digo, estudia para 10, porque si estudias para 5 posiblemente vayas a suspender. Entonces, estudia para 10 para que te quedes en lo mediocre, para que al menos apruebes. Pues al final lo mediocre es, para mí es un aprobado rascado, ¿no? Eso es un mediocre, eso es la mediocridad para mí, ¿no? El aprobado rascado. Entonces le digo que estudie para 10 para que por lo menos él saque algo mediocre, ¿no? Pero que por lo menos pase. Yo creo que la mediocridad va por ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que quizá no es eso lo que deberíamos inculcar, ¿no? Lo que deberíamos inculcar es estudia para 20 para que puedas sacar ese 10. A lo mejor es eso lo que yo tendría que decirle. Lo que pasa es que si le digo eso, me va a mandar a cualquier sitio, ¿no? Entonces no le puedo decir eso. Pero yo la mediocridad ¿por qué digo esto? Porque es lo que nosotros estamos inculcando ahora a nuestros hijos, ¿no? Y quizá nuestros padres nos inculcaban lo del estudia para 20. Nosotros decimos dar un pequeño paso atrás y los estamos volviendo un poco mediocres. Y yo me estoy dando cuenta a nivel empresarial de que muchos de mis compañeros no hacen el trabajo para llegar a la excelencia, que es con lo que muchas personas nos encontramos cómodos y a gusto. Yo necesito hacer todo lo que hago para llegar a una excelencia y me vuelco en todo lo que hago y le pongo pasión a todo lo que hago, porque si no lo voy a hacer así, ya ni siquiera lo intento. Pero esa no es la visión general. La visión general es voy a cubrir lo justo para hacer mis horas de trabajo, voy a hacer lo justo para que no se me pueda recriminar nada. Entonces, bueno, yo creo que mi punto de vista respecto a la mediocridad, en términos muy generales, muy a lo que es la sociedad, lo que es la gente muy de a pie y tal, para mí es ese. Bueno, la verdad que para mí lo primero es apasionante el percibir razonamientos y fundamentos acerca de este y otros temas, ¿no? Desde áreas de conocimiento tan diversas, porque a veces uno como veterinario, que es mi caso, se pregunta, bueno, yo como veterinario, ¿qué tengo que aportar? Esto lo digo simplemente por una razón, porque la verdad que habéis aportado unas cuantas líneas súper interesantes, pero me da la sensación de que la mediocridad, es decir, a veces pienso si es una consecuencia o es una causa, ¿no? Es decir, posiblemente esto dé para pensar un poquito en el sentido de que si realmente en los sistemas que se van articulando a través de los tiempos, y esto seguramente que Miguel nos puede contar mucho, es decir, se ha perseguido algún modelo social, unas veces basado
en la excelencia y otras veces basado, por ejemplo, en la mediocridad. Incluso hasta qué punto esta mediocridad es útil al sistema e incluso hasta qué punto el mediocre realmente es un ser útil para un sistema. Y ahí entronco también con algo que has comentado, David, que seguramente venga derivado de lo que es un cambio de valores, pero un cambio de valores que no tiene que ver incluso con ideologías, que no tiene que ver con tendencias. Se me escapa un poco el pensar quién o qué es lo que puede impulsar la imposición de un nuevo modelo de valores, ¿no? Es decir, si hoy nos paramos a pensar realmente desde la educación, que para mí ahí hay mucha clave, eh, eh, mm, cómo se van formando individuos, realmente los valores que se le están atribuyendo como méritos no están basados ni en el esfuerzo, no están basados en el conocimiento, se están pervirtiendo, de hecho, esos valores. Hoy, si hay fracaso escolar, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, eh, la sensación que tengo es de que no se persigue combatir el acoso escolar mejorando las capacidades del alumno, sino proporcionando un sistema en el que el alumno, sin haber desarrollado esas mismas capacidades, pueda progresar. Eso, lógicamente, tiene unas consecuencias y habitualmente no son buenas. Yo lo que sí tengo claro es que muchas veces, y a raíz de algún comentario que había hecho Guillermo previamente y esto, el, el mediocre muchas veces, ¿por qué desarrolla determinadas conductas? ¿Por qué de repente parece que refuerza su posicionamiento sin un sustento sólido? Es decir, yo creo que es que porque en el fondo es un ser de por sí vulnerable en el ecosistema. Es decir, y solo reafirmándose casi de una manera compulsiva en algo en lo que cree, aunque no pueda fundamentarlo, puede sentirse posicionado en el sistema. ¿Qué recursos tiene cuando alguien confronta su opinión? Normalmente el recurso no es el debate, ni es el análisis, ni es la crítica. El recurso normalmente es la imposición. ¿Eh? Entonces, todo esto normalmente conduce o bien a la implantación de un modelo pobre conceptualmente o a la destrucción del modelo, ¿no? Eso yo lo veo así, pero bueno, la verdad que es un tema en el que se me ocurren unas cuantas vertientes y seguramente irán saliendo más. Me ordenaré. No, le iremos dando vueltas. A ver, ya que hacemos la primera ronda, hemos empezado con Miguel con una introducción fantástica, desde lo muy genérico y lo muy alejado en el tiempo por parte de la historia. Y yo voy a intentar aterrizarlo todavía más, un poquito en la parte que más me toca y que más conozco, que es el tema de las personas. No, evidentemente no soy psicólogo. Sin embargo, desde el momento en que me certifiqué como coach, siempre me han interesado mucho las personas. Bueno, llevo 36 años de formador, quiero decir, si a uno no le gusta estar con las personas, si no le gusta conversar con las personas, es difícil, ¿no? Ponerse delante de muchas e intentar transmitir conocimiento o transmitir un poquito más de experiencia de la que puedan tener las personas que han venido a escucharte precisamente por eso. Entonces es llevármelo un poco lo que decía Miguel, ¿no? Que al final es todo lo mismo, porque desde el momento en que tienes, vamos a decirlo así, un rebaño. Digo, fijaos que estamos ya en una época en la que, por ejemplo, la palabra rebaño, influenciados nosotros mismos por todo lo que vivimos a día de hoy, vamos como de puntillas para decir palabras que antes las soltábamos como si pegásemos tiros, ¿no? A día de hoy, cuidado. No, rebaño, pero ¿de quién? De personas. No, hombre, no, las personas. No son ovejas, no, sí que lo somos, como dice Miguel, ¿no? Punto muy importante, la mediocridad de cada uno. Otra cosa es cómo cada uno lo sabe gestionar. Entonces, ahí es donde me gustaría ir a mí. Para eso, me gustaría anticipar el punto
primero que nosotros teníamos marcado, que es el de estos dos psicólogos que cuando lo escuché por primera vez, el tema de Dunning-Kruger, pensé no sé por qué dentro de los estándares un poco del conocimiento que hay, pues que eran personas que pues de principios de siglo XX, una cosita así, a lo mejor ya tira a lo mejor años 30. No, esta gente hizo sus estudios y designaron un poco lo que ellos llaman el efecto Dunning-Kruger en el año 99 y en el 2000 recibieron creo que media docena de premios o algo así por sus investigaciones. Y la verdad es que es muy curioso porque, claro, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo. Aquí tocamos ya hueso. Cuando hablamos de sesgos cognitivos, tocamos hueso porque es lo que todos llevamos muchas veces de serie y muchas otras, pues evidentemente por el camino que vas haciendo entre familia, colegios, institutos, universidades y luego trabajo, ¿no? De ahí viene resistencia al cambio, es decir, podríamos hablar de muchas cosas. Pero el efecto este es que es el sesgo por el cual pues las personas con baja habilidad, y esto lo dijeron ellos, en una tarea sobreestiman su habilidad. Es decir, por decirlo un poco a nivel coloquial, es el hecho que eso lo hemos vivido todos. Y el que diga que no, por favor, que nos lo ponga en los comentarios. Si no nos hemos encontrado nunca con una persona que dice ser mucho más de lo que es o dice tener mucho más de lo que tiene, lo que decía Miguel, ¿no? Una presentación que tú le has contado una idea y luego él se la cuenta al jefe y tú te enteras en la siguiente reunión de que la idea de tu compañero es magnífica cuando se la has contado tú. Entonces, es un poquito el hecho este de entender que eres no solo mejor de lo que tú eres, sino mejor que los demás, que eso ya es más complicado todavía, ¿no? Porque estás entrando en un terreno que evidentemente no es el tuyo, pero sobre todo el potencial que tienen para el despropósito. Es decir, lo hemos visto en muchísimas reuniones, es decir, personas con un nivel determinado de conocimiento, como tenemos cada uno de nosotros, el coraje que tienen estas personas de adentrarse en explicaciones y argumentarios de temas que quizás no conocen, y eso lo ves mucho cuando te toca a ti directamente. Es decir, cuando tú estás hablando de un tema que por tus circunstancias pues llevas 20 años trabajando y viene alguien que lo escuchó anteayer y viene, como decía, a darte cátedra, a explicarte cómo se tiene que hacer eso, ¿no? A decirte, hombre, espérate, que yo ahora te voy a decir esto de la hoja de cálculo, cuando yo a los 21 años ya daba clases de hoja de cálculo a empresas. Quiero decir, este tipo de coraje, porque al final, desde mi punto de vista, es un coraje, ojo, porque realmente, y hay una frase que me la he apuntado porque creo que es muy importante, que dice que este enfoque, dicen Dunning-Kruger, se basa en la idea que las personas de bajo rendimiento no han adquirido la habilidad de distinguir entre el buen y el mal rendimiento. Y a mí eso me parece excelente porque lo vivimos pues prácticamente cada día, ¿no? Es un poquitín el hecho de decir, oye, yo voy por la calle, me encuentro con una pared de 2 metros, yo mido 1,80 m, ahí detrás sé que pasa algo complicado, pero yo no puedo saber qué pasa, porque mi medida no da, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues irme a alguien que esté por ahí y preguntarle, o directamente irme a ese alguien y contarle lo primero que se me ocurre de lo que está pasando ahí detrás sin yo tener conocimiento. Entonces, me ha parecido una frase excelente este hecho, ¿no? El hecho de no adquirir la habilidad de distinguir entre lo que es un buen y mal rendimiento. Claro, eso para mí es clave. Si tú no eres capaz de evaluar una situación, es muy complicado que tú puedas exponer cualquier cosa sobre esa situación. Y no hablemos ya de si estamos hablando de un equipo de trabajo y un responsable de equipo o de un compañero tuyo. Eso lo hemos vivido muchas veces. Nosotros tenemos más de un audio hecho, lo hemos colado en más de un audio que hemos dedicado, por ejemplo, a las reuniones, donde el ego, que es una palabra que seguro que volverá a aparecer más por aquí, hace que, por ejemplo, personas, y eso las diferencia, que
hablan y hablan y hablan y los ves en cámara que están intentando entrar en la conversación para decir algo y tal, y luego cuando lo dicen piensas, uff, mejor no hubiera... Y luego está la otra persona que se permanece en silencio, está escuchando, en un momento dado pide turno, se lo dan sin interrumpir, esa persona habla 25 segundos y lo que dice tiene un enorme valor. Entonces creo que estas dos cosas son dos enfoques que diferencian, incluso creo que perfilan a, digo dos, y hay muchísimos más, ya lo sabemos, a dos tipos de personas, de profesionales diferentes, y creo que todo va un poco por lo mismo. Es decir, podríamos empezar desde lo que decía Miguel, desde muchos años atrás en la historia, y podríamos aterrizar en lo que acabo de comentar yo de la típica tontería de alguien que te viene contando una idiotez, ¿no? Que por cierto, es uno de los puntos que tenemos, bueno, no de los puntos, pero sí un ejemplo. He leído que lo del cuñado, el famoso cuñado, tiene muchísima relación con Dunning-Kruger. Es decir, ¿quién no tiene un cuñado? ¿No? El que tú dices con naturalidad en una comida, oye, el otro día, pues mira, estuve en Galicia tú y me tomé una volandeira que no la había comido nunca. Y sale el cuñado, eso no es nada. Yo cuando estuve en las Antillas holandesas, ¿no? Entonces, un poco esa esencia, ¿no? Ese sentido de querer ser más, de querer... Y claro, cuando tienes que ser siempre más que los demás, muchas veces te fallará el argumento, te fallará el soporte, y ahí es cuando aparece el cuñaísmo este, ¿no? Dejo el testigo para quien quiera intervenir. Yo creo que has... Oh, me encanta esta taza. Ah, Yo soy muy Queen, pues muy mira, Queen, una cosa más de la que muy hablar. Queen. Don't Stop Me Now, ¿eh? Eso Un es, himno de los 15 a los 18. Bueno, eso es. ah, yo creo que has tocado lo que para mí son tres puntos absolutamente fundamentales, que son la psicología, entre paréntesis individual, ¿m? Los valores, ¿m? Y el medio social, que son tres cosas que si somos capaces de verlos desde una multidimensión, es decir, ninguno de nosotros es unidimensional, ¿m? Nos permite ver perfectamente cómo no solo que cada uno de nosotros es mediocre en múltiples facetas, es decir, si alguien no ha entendido la teoría que acabas de explicar, que se pase por un club de pádel, ¿m? Y entenderá perfectamente cómo cuando tú y yo jugamos somos los mejores jugadores que ha habido nunca en en este deporte. En cambio, la bola, por alguna razón que se nos escapa, no va donde nosotros queremos. Sí, Y sí, eso es porque la bola está mal, porque la pala ese día está siempre, mojada y siempre. tal, claro. ¿M? Pero eso es importante. Todos somos, todos damos lo mejor de nosotros mismos por ser lo mejor en alguna de las facetas y por fuerza desatendemos otras. ¿M? Por tanto, esta psicología que nosotros creamos, la autoimagen que nosotros nos creamos, y que acabamos proyectando sobre los demás de alguna manera, ¿m? Tiene que ver con tu función y con tu posición en la familia, en el grupo de amigos, en la empresa. ¿M? Todos conocemos al macho alfa en su familia, que en la empresa es corderito, todos conocemos el tonto del grupo de amigos, con perdón, ¿m? Quiero decir, el más querido del grupo de amigos y el más divertido que en su casa no es tan divertido. ¿M? Es decir, haces bien unas cosas, pero no forzosamente otras. Y eso es porque tú mismo estás proyectando valores diferentes de acuerdo con el medio social en el que te mueves. ¿M? Y ahora, aterrizando en el mundo de la empresa, muchas veces nosotros tenemos la sensación de que trabajamos el triple para conseguir un tercio del reconocimiento. ¿M? Ojo, ¿estamos trabajando para el reconocimiento? Eso es una pregunta a cada uno individual, ¿no? Y en cambio tenemos compañeros que trabajan un tercio, que tienes la sensación, no que no tengan ni idea de su profesión, sino de que les falta algún hervor, ¿eh? Profesional, ¿m?
y que tienen un dominio del medio, ¿m? Que les hace vivir a una velocidad diferente que la tuya, ¿no? Y tú piensas, hostias, perdón, tú piensas, este tipo es un mediocre o incluso tiene unos valores éticos cuestionables, ¿eh? Y sabes y piensas al mismo tiempo, uy, pero si quiero aprender determinadas cosas, me tengo que fijar en él. ¿M? Y ahora volvemos el camino hacia atrás. Y aquí volvemos a los valores. ¿M? Muchas veces no caer en ciertas mediocridades es una elección. Es una elección. Y tiene sus sacrificios y tiene sus faltas de recompensa. Y solo por concluir, hay estudios, hay dos premios Nobel, Robert Fogel eh, y, y Douglas Norton, que les dieron el premio Nobel a principios de los años 90 sobre los estudios de desarrollo económico y humano en Estados Unidos a finales del 18 y principios del 19. ¿No? Son los padres de la econometría retrospectiva, ¿no? Ellos explican en un trabajo sobre las prostitutas de Nashville, que es un trabajo canónico en historia económica, cómo hay épocas en que se forma capital humano y épocas en las que se destruye capital humano. Yo tengo la intuición de que estamos viviendo una época en la que se destruye capital humano. Y se destruye por la psicología individual, porque estamos fomentando un individualismo alienante, es decir, que las empresas fomenten esta um, concepción un poco de unicornios, este positivismo global, todo es maravilloso, todo tenemos que hablarlo, porque nosotros somos un gran grupo que podemos hacer lo que queramos y podemos dominar nuestro destino, cuando en realidad lo que hay es un sistema autocrático que impone unas normas y si te tiene que echar de la empresa te echa. ¿M? Ah, este individualismo que es muy alienante, ¿m? Lo que hace es neutralizar no solo la imagen y la acción del grupo en la empresa, sino que lo proyecta hacia el medio social. ¿No? ¿Y cómo se ha proyectado hacia el medio social? Pues desgraciadamente a través de lo que llega a mayor número de personas, que son los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. ¿No? Es decir, en este, estoy hablando de la parte de valores, en este individualismo alienante tiene mucho que ver con el fomento de una mediocridad que implica que no es necesario uh, formarte para destacar. Es decir, basta hacer algo espectacular que momentáneamente te permita tener X de seguidores o de visualizaciones o tal, y ya eres algo, ¿no? Entonces, este sí que para mí es el principal problema de la mediocridad, porque todo lo demás se puede corregir. ¿Eh? Eh, Esto en principio yo creo lo veo mucho más complicado de corregir. Es posible dices que el momento de gloria lo convertimos lo alargamos, ¿no? En el tiempo, lo potenciamos y lo alargamos para que valga eso para siempre, ¿no? Cuando en realidad ha sido un momento de gloria, un golpe de suerte, algo que has hecho muy bien en un momento determinado y que a lo mejor nunca más lo vuelves a hacer, ¿no? Lo entiendo así. Yo creo que, bueno, me ha apuntado muchas cosas mientras hablabais vosotros. Yo creo que al final la mediocridad también, volviendo un poco a ese tema, ¿no? Yo creo que es una percepción que tienen los demás de nosotros. Es decir, nosotros, los que somos mediocres, ¿no? Eh, yo creo que no tenemos esa percepción de nosotros mismos. No nos damos cuenta de que somos mediocres, porque si nos diéramos cuenta, probablemente no querríamos serlo. Entonces, intentaríamos tirar otra vez hacia la palabra esta que hemos sacado antes, ¿no? Intentaríamos ir hacia la excelencia, ¿no? Hacia hacer esas cosas con la perfección de la que realmente somos capaces de hacer, porque el que es mediocre es porque
porque le basta con eso, no porque no quiere, no le hace falta llegar a nada más, ¿no? Otro punto que quería comentar a lo mejor es, nosotros hemos comentado muchas veces en los podcasts, Guillermo y yo, el tema de dónde salen los líderes, ¿no? Yo no creo que un líder que se precie sea mediocre. Si no, yo creo que un líder no puede ser mediocre, ¿no? En las posturas básicas en las que como líder de un equipo tiene que trabajar, ¿no? No puede ser mediocre porque si no, no puede ser un buen líder, bajo mi punto de vista. Pero claro, si nosotros decimos muchas veces que todos somos líderes, que todos tenemos nuestro punto de liderazgo en algún tema, a lo mejor no somos líderes en el trabajo, pero somos líderes en casa, o a lo mejor no somos líderes en el trabajo y tampoco en casa, pero en nuestro grupo de amigos, como tú decías, ¿no? Eh, o somos líderes en nuestra comunidad de vecinos. Todos somos líderes en algo, todo el mundo es líder en algo, en alguna faceta de su vida social, laboral, profesional, lo que sea, siempre es líder. De la misma manera, yo pienso que también todos somos mediocres en muchas cosas, porque precisamente por lo que decía antes, porque no atendemos a llegar más allá de ese punto, ¿no? A lo mejor esto choca un poco con lo que decía al principio, ¿no? Yo cualquier cosa que hago, o la hago para hacerla lo mejor posible, o no la hago. Bueno, hay cosas que realmente no las haces así. Yo soy incapaz de cocinar con excelencia, porque no me interesa la cocina. Sin embargo, a veces me veo forzado a cocinar. Y eso no quiere decir que en ese momento tenga que convertir eso en una excelencia, ni que tenga que ponerle toda mi pasión. No, en ese momento necesito cocinar y probablemente no vuelva a cocinar en mucho tiempo más, porque no es lo que yo hago habitualmente, ni es algo que genere una pasión en mí. Entonces, eso que dice, que yo soy mediocre en todo, no, soy mediocre en eso. A lo mejor soy excelente en muchas otras cosas, pero en eso soy mediocre. Y lo reconozco, y, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y lo reconozco, y sé que voy a ser siempre mediocre en eso, y no me interesa tampoco llegar a la excelencia. Eso es como otro punto adicional, ¿no? Como un poco por desalojar un poco de agua del vaso medio lleno, ¿no? Em, por otra parte, cuando sí quieres llegar a esa excelencia, yo creo que el ser mediocre y darte cuenta de ello, quizá te genera desconfianza. Y cuando tú haces cosas con desconfianza, posiblemente te convierte en más mediocre, porque no las estás haciendo con toda seguridad. Y como otro punto a poner ahí, ¿no? Em, y luego ya por último, ya termino, porque voy dando un poco de saltos porque me he ido apuntando estas cuatro cosas, ¿no? Me viene a la cabeza también, un poco con la mediocridad, el tema del síndrome del impostor. Es decir, cuando nosotros creemos ser mediocres, aunque no lo seamos, ¿no? O sea, a veces yo creo que ha sido esta mañana o estos días hace poco, leyendo un artículo también de una persona bueno, que eh, daba unos seminarios excelentes, daba unas conferencias perfectas, todo el mundo le aplaudía, todo el mundo eh, lo tomaba todo muy al pie de la letra y bueno, una persona muy válida en lo que estaba haciendo, pero él se iba siempre a dormir con mal sabor de boca porque él siempre pensaba que no, que él estaba engañando a todo el mundo, que para empezar se estaba engañando a sí mismo, que realmente no era tan bueno, ¿no? Por muchas palmaditas en la espalda que se diera. ¿Eso quiere decir que esa persona es mediocre? No, yo creo que esa persona se cree mediocre, que es otro de esos puntos a lo mejor que también hay que tener en cuenta. ¿Cuándo te crees tú que eres mediocre, pero en realidad no lo eres? Es decir, atendiendo a lo que sería el síndrome del impostor, ¿no? Todas estas cosas son las que yo he podido ir un poco estirando de todo lo que contabais vosotros, ¿no? Y ahí pues os dejo esa aportación. Ya te doy paso a lo mejor a ti, Alberto. Pues vamos allá. Yo, hago como tú, también voy tomando notas y sacando de aquí y de allá. La verdad, y atendiendo incluso bueno, al tema suscitado por Guillermo, es decir, a mí hay
hay dos aspectos que me parecen que tienen mucha relevancia y que tienen mucha imbricación con los conceptos de mediocridad, de liderazgo, y las consecuencias de una y la otra. Yo vengo de una formación científica realmente, yo soy veterinario, una ciencia de la salud, digamos. Siempre me apasionó la biología y, y curiosamente una de las cosas que más enriqueció mi formación interiormente, a riesgo de que esto suene friki, como pensador fue precisamente la formación humanística ligada a la carrera por el momento, de momento, en el momento en el que yo la estudié. Hoy mi hijo está estudiando veterinaria también, y está en último curso. Y yo una evolución vengo percibiendo es la eliminación de todo ese tipo de formación en aquello que se considera, no sé en base a qué criterios, que no es, no sé si llamarle necesario. Es decir, si yo voy a hacer diagnósticos o voy a hacer una cirugía traumatológica, ¿qué interés tiene que yo tenga una cierta formación en nosología, en ontología? Pues realmente, en mi caso fue una sorpresa que no me esperaba en mis estudios y fue de las sensaciones más enriquecedoras que viví. ¿Eh? Es decir, ese hacerme pensar incluso en la trascendencia de cosas que parecen muy técnicas, ¿no? Sí, por eso yo creo que hoy precisamente se están seleccionando y luego salen egresados al mercado laboral y a empresas, a ocupar puestos de liderazgo o no. Es decir, personas que técnicamente tienen una formación seguramente potente, eh, eh, pero con un vacío de contenido humanístico. Y esto puede verse como una fricada, a lo mejor, pero desde mi punto de vista es importante. ¿Por qué? Porque todo esto va entroncado también con dos cosas que a mí me parecen importantes. Una es y que viene derivado de este aspecto científico, es el valor de la duda, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista hay muy poquitos aspectos que de ser bien entendidos y de tener bien ponderados puedan originar más enriquecimiento. Es decir, ese valor de la ley y muy ligado está a la capacidad de aprender. Es decir, la sensación que uno tiene de que todavía es capaz de aprender y no solo eso, sino que además que necesita seguir aprendiendo, ¿no? Yo he visto casos terribles en, cerca de mí, ¿no? Es decir, que a mí en su momento me dejaron perplejo, ¿no? Cuando lo vi, pues alguien que tienes como referente, de repente, pues un líder de un gran hospital, de no sé qué, no sé cuánto, en lo tuyo y tal, y coincidir en unas charlas o en unas jornadas, en un congreso de gestión, a un cierto nivel, y pues salir él y entrar yo, y hombre, tal, qué tal la charla? Nah, no he aprendido nada. Joder, vaya, eh, de repente a mí eso ya me suena raro. Eso ya me suena raro. Y además me parece un poquito peligroso. O de repente personas de reconocida excelencia, seguramente en algún ámbito, autotrasladan esa excelencia a cualquier cosa que se les pone por delante. Y ojo, estoy hablando de personas excelentes. Al menos en algún área. Y esto me ha sucedido hace relativamente poco y la verdad que siempre te sorprende y uno no sabe cómo reaccionar, porque si en una escala, en una organización o en una empresa, es decir, de repente una persona muy relevante, muy en lo que lleva, de repente ofrece una opinión muy simplificada de una materia en la que literalmente no tiene conocimiento, y casualmente en ese caso sí, tú lo tienes, aunque no lo tengas en otros, ¿no? Es decir, te quedas perplejo. Es decir, hay personas que son capaces de desmontar la evidencia que ha llevado siglos construir
y lo hacen con un desconocimiento absoluto, amparándose en otra faceta que a ellos les otorga excelencia. Y la verdad que a mí eso me asusta un poco. Me asusta un poco. La verdad que son comportamientos incluso a veces temerarios, son en cierta medida osados, y yo por eso, a mí siempre hay una frase que me gusta mucho realmente, que sale por ahí a veces muy difundida, referida a la excelencia, y es tratarla como un hábito. La excelencia es un hábito. La excelencia es un hábito. Precisamente eso permite el entenderlo así, creo yo, que uno consciente de sus limitaciones, ¿no? Es decir, yo lógicamente cuando estoy con alguien que sabe de algo, es decir, y sabe más que yo, es decir, es un gusto, es un placer aprender. Hay gente que se lo toma casi como una agresión. Es decir, ¿qué me estás diciendo? Es decir, entonces, aquí se mezclan muchos conceptos, pero sin duda, desde luego, tiene su parte de peligro, ¿eh? Es decir, el dónde se puede situar algún tipo de personalidades. Ya digo, a veces tú planteas algo en una reunión, en una organización, planteas algo. Es decir, aportas y sometes al juicio y al debate constructivo, sano, y de repente puede ser rebatido de dos maneras. Una, eh, eh, con fundamentos, con razonamientos, con experiencia, con conocimiento, o dos, con un exabrupto, que lo único que hace es marcar una posición, pero nada más. Entonces, yo por ahí veo algunas variables del efecto de Dunning-Kruger. Está realmente extendido. Está realmente extendido. Sí, sí, sí. Me parece interesantísimo. Yo, para otra vez más a segunda vuelta, ya tengo una pregunta para hacer una ronda rápida, cada uno de nosotros, a ver qué se cuece, como se dice coloquialmente. A mí creo que hay que diferenciar muy claramente, y lo habéis estado diciendo todos, es que la mediocridad así a nivel global y luego personalizada, es que tiene que ver con muy pocas cosas. Es decir, por ejemplo, con la inteligencia no tiene que ver. Es decir, lo que has dicho, puede haber gente extremadamente inteligente y que puede ser muy mediocre en sus planteamientos, en otra disciplina. Es decir, me acuerdo cuando estudiaba, en ese momento obligaban a los profesores investigadores, lo he dicho mal, es al revés, obligaban a los investigadores a ser profesores. Entonces, yo tuve profesores funestos que eran tremendos investigadores. Entonces, tú sacas el tema de contexto y te preguntan, oye, ¿este qué tal? Y tú dices, un negado, un auténtico desastre. Y a una persona que venía de Estados Unidos, teniendo allí para estar un año en España, para investigar un no sé qué. Entonces, creo que hay que ir con mucho tiento y es aterrizarlo en el sentido también de lo que decía Miguel. Yo de vez en cuando tengo que retomarlo porque grabé en su momento varios. Tenía un podcast que se llamaba Tres bolas de partido, en el que comparaba una situación en una pista de pádel con la misma situación en la empresa, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel... y ver cómo una misma persona se podía comportar de forma muy diferente en ambas situaciones, siendo la misma persona y siendo el concepto de la situación igual. Evidentemente no es lo mismo estar en una pista de pádel que estar en la empresa. Sin embargo, si tú comprendes el escenario relacional con tu compañero en la pista de pádel, no digo que te lo tengas que llevar a la empresa. Lo que sí que está muy claro es que ya no tienes excusa para decir que no lo entiendes, porque sí lo has entendido en un escenario. Entonces, debes ser capaz de aplicarlo a otro. Otra cosa es que luego te convenga o no. Lo que decía Miguel, de que somos los mejores jugadores del mundo y tal, eso normalmente cuando más atrás vas en el conocimiento del pádel, imagino que los otros deportes también, más ves gente que te das cuenta que hace 3 días que juegan a pádel y que cada vez que pegan un mal golpe miran la pala como decir, esto no me funciona, me tengo que comprar una de 300 euros. Nosotros llevamos ya muchos años jugando y creo que somos muy conscientes
de que eso ya no es así. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos. Cuando fallamos un golpe, automáticamente empezamos a reflexionar, cada uno tiene su manera, unos gritan, los otros cierran los ojos y repiten el golpe. Es decir, ese intento de autoconocimiento, que es uno de los pilares de la inteligencia emocional, yo creo que es esencial. Y creo que a lo mejor es el primer paso, aunque sea a nivel informativo, de cómo se puede tratar la mediocridad. Que en otros ambientes lo he leído, que las personas que tienen ese nivel les es imposible hasta darse cuenta de que lo son, ¿no? Es decir, hay personas que no se dan cuenta de que su forma de ser a nivel, por ejemplo, humorístico, es lamentable y de que hacen el ridículo casi donde vayan. Y eso lo sabemos, todo lo hemos vivido. Hay series y cuando sale una persona así en una serie, casi cada persona dice, ostras, yo conozco uno de estos. O tengo uno cerca. O el otro día vi uno que en un bar se comportaba exactamente igual, ¿no? O el típico pesado, o el típico manipulador que hace bullying, ¿no? Creo que todos los casos están reflejados. Entonces, creo que el autoconocimiento es básico, es básico. Es muy duro sentarse a conocerse a uno mismo. Es muy duro. Yo lo sé cuando lo hablo con gente. Tú le dices a alguien, oye, mira, primer ejercicio súper fácil. Cada noche te sientas, coges un papel, un cuaderno, y escribes 3 cosas. Lo que crees que has hecho bien, lo que crees que has hecho mal y lo que crees que has hecho, pero deberías haberlo hecho de otra manera. No puedes imaginar la gente cómo reacciona. Se ríen, pasan de ti. Es decir, nadie, aunque sea de mentira, te dice, qué gran idea, muchas gracias, lo voy a intentar. Aunque luego cuando salga por la puerta y ya no le ves, se ríe de ti. No, la gente tiene mucho miedo y es una vez más el tema del ego, ¿no? Entonces, la pregunta que os quería soltar era que muchas de estas personas, y atiendo ya directamente al cuñado, son terriblemente potentes en defender la razón. Es decir, en querer tener la razón, algo que no ha dado de comer nunca a nadie, que genera muchos problemas, y que es aquello de tú das tu argumento, sale él y te dice que va. Bueno, yo recuerdo haber tenido una conversación sobre el momento de pandemia y tal, que por casualidad el día anterior había visto una lista de países de Europa con porcentajes de COVID. Y pues nada, le eché un ojo, lo típico y tal, me fijé en Reino Unido, pues eran de Europa, pero por estar fuera de la Comunidad Europea, y creo que era el número 10. Entonces estaba con una persona que comentó, no, yo tengo un gran conocido ahí en Inglaterra y tal, son número 1 de COVID. Y yo, como el que no quiere la cosa, dije, ah, caray, digo yo, mira, ayer vi unas estadísticas aquí de la Comunidad Europea y tal, y están en el número 10. Bueno, esa persona me embistió como no os podéis imaginar. Simplemente porque yo había aportado un dato que evidentemente su respuesta fue, ¿qué vas a ver más, mi amigo o estos que han hecho los números? ¿No? Entonces, todo este entorno de defensa de la razón, porque claro, si yo hubiera, yo me callé enseguida, si yo hubiera seguido esa conversación, evidentemente con 2 preguntas más, esa persona o me da con un palo o se calla porque argumentos no tienen. Entonces, ¿por qué pensáis que hay tanto esfuerzo? La gente dedica, en eso sí, en eso sí, dedican muchísimo esfuerzo en defender que ellos tienen la razón. ¿Cómo lo veis? Va, ¿quién va? El que queráis, no hace falta seguir la ronda. Nos hemos quedado todos callados. Bueno, yo voy a ser súper breve. Mira, lo primero que te voy a contestar es a la pregunta. Yo creo que hay distintas tipos de inteligencia, si quieres decirlo así. Tenemos la inteligencia emocional de la que tanto se habla últimamente. Tenemos la inteligencia racional. Ahora que estoy leyendo últimamente la novela Yo Robot, eh, me encuentro con cosas sobre inteligencia racional que no siempre te da los datos correctos. Y luego, quizá exista la inteligencia evidencial, que es la que nadie sigue, ¿no? O la que nadie sigue, no, perdón, la que nunca sigue el cuñado. La evidencial, ¿no? Yo creo que es
la parte de la evidencia es la que no nos podemos quitar de encima. Es algo, cuando algo es evidente, es obvio, está ahí, lo estás viendo, lo estás tocando, tus sentidos lo sienten, ¿no? La emocional la tenemos dentro y la racional es la del cuñado, ¿no? Pues si él tiene el dato de alguien a quien él considera válido, pues seguramente los datos evidentes los va a obviar, no los necesita. ¿Para qué? Si a quien él tiene como su referencia ya le da esos datos, pues ¿para qué, no? Pues es quizá un poco, sin querer meterme en terrenos pantanosos, pues un poco lo que nos da también la religión, lo que nos dan ese tipo de cosas, ¿no? Em, yo creo que eso respondiendo a tu pregunta. Creo que de lo que estabas hablando también en este momento, yo creo que el mediocre general, el que es mediocre con todo, no el que tiene puntos de excelencia y puntos de mediocridad, que sería el ser humano general, ¿no? El mediocre general, el que todo le es mediocre, seguramente le va a echar la culpa a cualquier cosa siempre, a la cosa que tenga más cerca o la más lejos, da igual, pero nunca se la va a echar a sí mismo, nunca va a reconocerse ya no como mediocre, sino como cualquier cosa que haya resultado de un acto de mediocridad, pues no como algo cuyo origen sea el mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso son cosas que tenemos que tener también en cuenta. Esto me viene, ya terminó, perdonad. La frase, creo que alguna vez te la he comentado, incluso creo que la he puesto alguna vez en el Telegram para debatir, ya la frase de Einstein, ¿no? Que de arreglo de una cosa, más o menos era así la frase, no puede ser el mismo nivel de lo que generó el problema, ¿no? El nivel de resolución de un problema no puede ser del mismo nivel del que lo generó, tiene que ser de un nivel superior, ¿no? Me viene un poquito pues a colación de esto. Ujú. Pues yo no quiero resultar redundante, pero yo parte de, y por supuesto seguramente que hay cantidad de matices que se me escapan, ¿no? Es decir, pero sí que estoy convencido de que precisamente en el desconocimiento del valor que tiene la duda, y es más, en verse, en sentirse muy frágil fuera de la certeza, yo creo que esta gente siente vértigo Mm. ante la posibilidad de no tener razón. Yo creo que emocionalmente puede sentir vértigo. No tengo la capacidad para evaluarlo, pero es una sensación que tengo. Es decir, gente que te encuentras y que de repente es un ejemplo muy que yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Es decir, una formulación, una aseveración mm, que además pretende demostrar pues una posición, al fin y al cabo. Yo tengo un cuñado en Inglaterra, pum, eso ya es un factor diferencial contigo, me da un soporte que tú no tienes, coño, si se lo desmontas y por encima Mm. no entiende que incluso manejas datos, es decir, la inteligencia evidencial, es decir, puede estar relacionada con lo que nosotros desde hace ya unos años manejamos en lo nuestro, que es el tema de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Es decir, el tema de tonterías, ¿no? Es decir, si esto funciona, si esto no funciona, bueno, qué grado de evidencia tiene cada aseveración. En el caso que tú reflejas, pues es la información de un amigo. Que habrá visto, pues no lo sé, y en el otro caso contrapones unas estadísticas oficiales. El vértigo que esa persona puede sentir en el momento en el que él considera que tiene el paradigma del dato perfecto es insondable. Es decir, no sé, yo creo que por ahí pueden también haber explicaciones. Eso es porque vivimos mucho, como mediocres que somos, a lo mejor vivimos mucho a la defensiva, ¿no? En este tipo de cosas. Sí, De hecho, el propio hecho de haber dicho, mira, es que tengo un amigo en Inglaterra, ya, el hecho de tener un amigo en Inglaterra
debe ser ya la releche tener un amigo en Inglaterra, ¿no? Pues nadie más tuviera amigos en Inglaterra, ¿no? Pero ya el hecho de decirte eso es como que ya se está poniendo a la defensiva. Eso es un argumento que no me puedes rebatir. Y cuando me Claro, lo rebates y me lo desmontas, me has ganado la partida, he perdido. la Cuando negación de la realmente, evidencia ¿quién es gana? ¿Quién horrible. pierde? La negación de Perdona. la evidencia es terrible. Es como que estaba viendo un partido de fútbol en el campo. Joder, su equipo marca un gol, se lo anulan por fuera de juego. Joder, estaba en posición legal y tal, y tú me cagas, no sé qué, no sé cuánto, y sale cabreado y se encuentra con otro y le dice, no, no, estaba fuera de juego y tal. Dice, ¿pero cómo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, porque lo han analizado estos árbitros en este departamento que tienen ahora. Pero si yo estaba en el campo, claro, es decir, yo lo he visto. Entonces llegamos a esos extremos, claro. Sí, 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 sí. Hay mucho, lo que decía David, mucho vivimos vivimos para meternos todos en el saco del postureo, de sí. quedar bien delante de todo el mundo, ¿no? Fijaos que yo cuando me certifiqué para coach, evidentemente con lecturas de libros y tal, hay un flujo natural que el ser humano debería seguir, que es, lo conoce prácticamente todo el mundo, que es que uno tiene que ser para poder hacer y luego tener. Hoy en día es completamente al revés. Hoy en día, ¿quién vale? La gente que tiene. Bien. Fíjate, ya lo que decía Miguel, una sola cosa, fíjate, ha visto todo lo que tiene, ostras. Luego cuando tiene, a ver qué ha hecho. Y al final, si llegas, quieres saber quién es. Pero claro, si es alguien famoso, si es alguien conocido, si es alguien relevante, si es alguien como al ser no llegas, nos estamos centrando en medianamente lo que hace y sobre todo en lo que tiene. Entonces, una sociedad a ese nivel, creo que hay que rectificar y hay que tirar a nosotros en pádel, y ya le paso la palabra a Miguel, al menos a mí, y yo creo que a todos nos ha pasado. Yo me sigo encontrando gente que me dice, ah, claro, ay, pádel, eres un elitista, ¿eh? Y a ti te dan ganas de decirte, y tú medio lelo, como que elitista, macho, pues si estás jugando a pádel después del fútbol, es el segundo deporte de España en datos de jugadores federados, y que no son datos tampoco inventados, que es gente que los puedes contar con el dedo, ¿no? Y todo pasa un poco por ahí, y a mí me da que todo pasa por el tamiz de la mediocridad. Yo creo que poco a poco hemos desgranado todas las virtudes del mediocre. ¿Mm? Las virtudes, Yo, las virtudes. yo creo que solo nos falta subrayar un poquito el sufrimiento del mediocre. Sí, ¿Eh? sí, sí. Quiero decir, siempre teniendo en cuenta nuestra parte de mediocridad, ¿eh? Por tanto, la parte de sufrimiento que también tenemos nosotros cuando no llegamos a esa bola o cuando... Y por volver, antes de terminar, por volver al ejemplo de Guillermo, tanto la mediocridad como el liderazgo en una pista de pádel es imposible de esconder, porque son 10 metros y una puertecita muy pequeña que a veces intentas salir y chocas. ¿M? Bueno, siempre ves delante de ti o tienes al lado ese compañero que falla 3 bolas seguidas y corrige tu posición, ¿no? O, Absolutamente. claro, o ese compañero que siempre te está diciendo, llegas, llegas, llegas. ¿M? Y tú llegas. La- Sí, si sí, fuera por ti, no, igual no llegarías. ¿M? Pero tu compañero te dice, es que está aquí la bola. ¿Eh? Está aquí la bola y llega. sí, Vale. sí. Ah, Es un deporte de limpieza, perdón, Miguel. claro, Un sí, sí. deporte que limpia las personas que van, y las que no se sienten, que son esas que dice Miguel, ¿no? Que normalmente el que le grita al compañero es el que falla más y le grita al compañero por fallar. Esa gente acaba dejando de jugar. Por eso creo que es un deporte que está penetrando tanto, Mm, porque es honesto en sí mismo y es limpio. Fijaos que los profesionales, circuito mundial, los árbitros están de meros solucionadores de alguna que otra bola, que ya hay también ojo de halcón y cosas de estas, con lo cual eh, es un deporte muy recomendable. Miguel, perdón. claro, no, yo simplemente como conclusión, para mí la idea principal es que el mediocre es una persona um, de-
desadecuada. Igual que no hay personas tóxicas, sino que hay personas que en un determinado medio producen el efecto contrario a la que ellos quieren, al que ellos quieren producir. Es decir, el típico líder, ¿m? que nadie ha aceptado es decir, que nadie ha aceptado su autoridad, que te obliga a trabajar 12 horas, es una persona tóxica para ti. En cambio, en un grupo de obsesivos adictos al trabajo, es el mejor de los jefes. Por tanto, no es que sea tóxica, es que está desadecuada al grupo y al mismo tiempo tú mismo estás fuera de lugar. Si nos fijamos un poco en las actitudes quizás, claro, la actitud más ridiculizable o la actitud más marcada del cuñado es el ejemplo más claro de mediocridad. Pero hay otros ejemplos de mediocridad que lo son indudablemente, al mismo tiempo que esas personas están trabajando muchísimo y dan lo mejor de sí mismos. Es decir, el típico jefe que tiene un equipo, que quiere que ese equipo crezca y que les explica durante horas la teoría del cambio, ¿m? Y las 4 fases de la teoría del cambio. ¿M? Intenta ganarse a su equipo para que no haya resistencia, ¿m? a ese cambio, pero no tiene ni idea de qué van los proyectos para los cuales quiere aplicar la teoría del cambio. Es decir, la sofisticación del humo es a determinados niveles, también una forma de mediocridad que hace muchísimo daño. Y ahora voy a poner un ejemplo con mucha malicia. Más allá de la orientación ideológica de cada uno de nosotros, es un hecho absolutamente objetivo que tenemos un presidente del gobierno. Y yo la he leído, la he leído. Bueno, parece que la tesis doctoral de nuestro presidente de gobierno es absolutamente mediocre, esquemática, con párrafos, bueno, con un ejercicio de la intertextualidad muy libre, pero que es doctor, es doctor, y estoy absolutamente seguro que es un magnífico líder y que ha sabido llevar su proyecto personal, es decir, sobrevivir al rodillo de un partido político y acabar siendo presidente en un escenario impensable, que implica que es muy brillante en lo suyo. Es decir, mediocre académicamente, muy brillante en lo suyo y éxito, eh, apliquemos el concepto que apliquemos a la palabra éxito. Vale. En cambio, yo tengo esa intuición de que detrás sigue habiendo muchísimo sufrimiento, porque el mediocre busca el reconocimiento donde no lo obtendrá nunca. Es decir, en la conversación con esa persona que sabe un poco más que tú y al que quieres arrebatarle la razón, ¿eh? El tipo de éxito en la empresa que de pronto quiere un doctorado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres estudiar filosofía si estás trabajando con hojas, con hojas Excel? Ah, y finalmente, ah, lo que busca es su propia idea de plenitud. Y su propia idea de plenitud es siempre gozar de la experiencia del otro. Desde tu propia idea de yo, desde tu propia identidad, pero lo que le falta al mediocre es la experiencia del otro. Es, por una parte, el reconocimiento, pero sobre todo medirse, ser como el otro. Por lo tanto, el mediocre es nuestro hermano. Es decir, el mediocre es esa persona que nosotros llevamos dentro y esa persona que nos está pidiendo eh, cariño. Y ya me gustaría terminar con esta píldora de filosofía positiva, dibujando un unicornio con un mediocre subido al unicornio volando hacia el infinito.
con el arco iris detrás. Buenísimo, Miguel, buenísimo. Sí, porque para ir acabando ya, es un poco el objetivo que buscamos con este tipo de charlas, realmente no es un debate, es un aporte de ideas, de información, de conocimiento, de experiencia que tenemos. Lo hablamos muchas veces con David, yo tanto en mi podcast de Perfiles Inquietos como en el nuestro, de Así lo pensamos. Yo hay dos palabras que es que no dejo de decir, que es contraste y criterio. Es decir, hoy en día está faltando muchísimo el contraste, es decir, lo de las fake news, sabemos cómo va, y es porque las personas contrastan cero. Cuando digo las personas, generalizo, por supuesto, no todo el mundo es igual. Y es que si no contrastas no puedes generar criterio, es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que queremos simplemente con esto es poner un montón de cosas sobre la mesa, intentar despertar inquietudes, intentar despertar a algún mediocre que piense, ostras, es verdad, soy mediocre, como nosotros mismos sabemos que lo somos y estamos más tranquilos, ¿no? Pues porque sabemos que si conocemos que somos mediocres, conocemos el por qué, ¿no? Y es porque nos hemos autoanalizado, a lo mejor ya de más jovencito ya éramos de esta manera, ya sabemos un poquito cómo caminar por ahí fuera. Y el objetivo de nuestros podcasts siempre es esto, es decir, yo siempre digo que si alguien en algún momento que nos escuche dice, aunque sea para sus adentros, ostras, qué guay esto que han dicho, yo me doy por satisfecho, aunque sea esa frasecita de una sola persona. Y evidentemente yo no lo sabré, pero creo que sí que lo podemos provocar. Entonces, eso es acabar un poco con el positivismo, ¿no? De que no estamos diciendo que la mediocridad sea mala, sino que hay muchas vertientes de la mediocridad que sí que son malas, ¿no? Sin embargo, es un poquito, es el hecho de lo que es una herramienta o un arma, que es un cuchillo, que es un mismo producto, que se puede utilizar de dos maneras completamente distintas y con resultados dispares. Entonces, es un poquito la idea que tenemos. Para acabar, si queréis, no sé si que hacemos una última ronda de conclusiones de lo que os ha parecido. Yo me lo he pasado fenomenal. Llevamos hora casi y 15 minutos, porque hemos empezado a -5, ha pasado el tiempo volando. Y no sé si queréis comentar algo más. Yo solamente decir que me ha encantado estar con vosotros, que bueno, ojalá pueda volver a hablar otro día tener otra charla así los cuatro y nada, encantado de este rato con vosotros. Yo comparto las sensaciones, para mí fue un placer y la verdad que me he encontrado súper a gusto escuchándoos y aprendiendo. Creo que quedaría para no sé cuántas horas el tema este. Sí. No, no, yo también, yo sobre todo quiero agradecer a Guillermo que haya invitado a Alberto y a David, porque, Gracias a ti, Miguel. porque, porque he aprendido muchísimo y los apuntes que me llevo me van a servir para reflexionar un ratito en un camino en coche que tengo ahora. ¿Mm? Y lo digo muy en serio, ha sido un placer que se tiene que repetir, ¿no? Es como Seguro, cuando encuentras seguro un que buen lo compañero repetimos. de pádel. ¿Mm? Ahí está, Bien. ahí está. Y eso que casi siempre, no sé si hemos jugado juntos alguna vez. Creo que siempre en contra. Pues junto no lo sé, pero sé que me has provocado una lesión que me ha durado un mes. Eso también es verdad. Estuve una semana fatal pensando en Miguel, el pobre. Pero Porque bueno, tengo unos gemelos muy mediocres. Muy son mediocres. gajes, son gajes del oficio. Sí, sí. Os propongo a lo mejor incluso que algún día pongamos en común las notas que hemos hecho y a lo mejor sacamos un post escrito, quién sabe, ¿no? Entre todas las notas que hay, las juntamos y ya lo veremos. Y yo, si a vosotros os apetece, evidentemente iremos buscando más gente, porque tampoco es cuestión de cansaros a vosotros ni sobre todo a los pensadores que nos escuchan, pero yo no tengo duda de que nosotros cuatro vamos a volver a repetir. Y nada más, yo solo agradecer a los que nos habéis visto en este caso, que es el vídeo. Sabéis que en el cajetín de texto tenéis toda nuestra información, que nos encantará recibir vuestros comentarios, que tenéis un correo electrónico incluso para contrastarnos lo que necesitéis y estaremos encantados de contactar con vosotros.
Y poquito más, agradeceros de corazón a todos que aceptaseis el venir aquí. Con David, evidentemente, ya contaba porque somos los dos por igual. Pero gracias, Miguel, gracias, Alberto, y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta el próximo. Chao. Hasta otra.